Muy buenos días, hermanitos. Estamos aquí para empezar un nuevo tema. En este momento es un tema muy crítico para los católicos. Bueno, son muchos los temas críticos porque son muchas las acusaciones que nos lanzan los hermanitos separados. Eh, una de las acusaciones más cotidianas es acerca de nuestra idolatría, que el católico es idólatra. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica tiene imágenes, porque todos estamos llenos de imágenes y Dios prohíbe hacer las imágenes. ¿Bien? Entonces, pues a ver, nosotros aquí lo que queremos, la intención es que el católico entienda realmente por qué tenemos las imágenes, si es verdad que somos idólatras o no, y que los hermanitos separados entiendan que eso de que Dios prohibió hacer las imágenes, eso es falso. Ellos utilizan textos que sacan de contexto. Y esa es la idea, ¿no? Hoy aclarar esto, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer, hermanitos, es entender el significado de las palabras. A nosotros nos interesa para este tema saber qué significa adorar, saber qué es idolatría. Empecemos con la palabra adorar. Mire, cuando entendamos bien qué es la palabra adorar, eso nos va a ir clarificando sobre las imágenes, si se deben o no se deben hacer y tenerlo. Adorar, miren, significa creer que algo o alguien es Dios. Mire, usted tiene una imagen y si usted cree que esa imagen es Dios, usted es un idólatra. En eso tienen razón los hermanitos separados, pero con referencia al que de verdad cree que una imagen es un Dios. La Iglesia Católica no enseña que las imágenes sean dioses. Pero bueno, los hermanitos atacan. Y miren, el texto fundamental, el primordial, el texto rey para ellos es Éxodo 24. Ahí en Éxodo 24, mire lo que dice. No te harás imagen de nada de lo que hay en el cielo, de nada de lo que hay en la tierra, de nada de lo que hay en las aguas debajo de la tierra. ¿Se da cuenta que Dios prohíbe hacer las imágenes? Ese es el texto, el base de ellos. No es el único, porque siguen habiendo muchos textos. Pudiéramos mencionar otro, por ejemplo, Salmo 115. Ellos te van a leer siempre el Salmo 115, 4, de 4 en adelante. ¿Qué es lo que dice ese salmo? Dice, los ídolos de ellos son de oro y plata, obras de la mano del hombre. Ojos tienen y no ven, boca tienen y no comen, nariz tienen y no huelen, no profieren sonido con su garganta, tienen pies y no caminan, manos y no palpan, bueno, oídos y no oyen, bueno, así sucesivamente. El versículo 8 dice, quienes las hacen llegarán a ser igual que ellos, ¿cierto? ¿Qué es lo que le va a decir a usted el hermanito separado? ¿Se da cuenta que no se pueden tener imágenes? Mire que es una imagen, es algo muerto y usted va a llegar a ser algo igualito a esa imagen. Miren, se basan, por ejemplo, en lo que dice Éxodo 32:4. ¿Recuerdan cuando Moisés se va para el monte del Sinaí, que se demora y que el pueblo se enoja porque necesitan un Dios? ¿Qué es lo que hace Aarón? Aarón le quita el oro a todas las mujeres y de los pendientes, de los brazaletes y todo. ¿Y qué hace Aarón? ¿Se acuerdan lo que hace Aarón? Pues ahí, la Biblia dice ahí en Éxodo 32:4, tomó el oro e hizo un becerro fundido. Entonces dijeron, Israel, estos son los dioses que te sacaron de Egipto. ¿Se dan cuenta? ¿Qué fue lo que les hizo Aarón? Una imagen, para que se den cuenta. Dios no acepta las imágenes. Palabra de los hermanitos separados con los textos sacados de contexto, ¿no? Miren, Éxodo 34:17, cortico pero al grano. Dice, no te harás dioses de fundición. ¿Se dan cuenta? No te harás dioses de fundición, o sea, no te harás una imagen. Bien, de eso es que se prenden los hermanitos. Hay más textos, pero bueno, no vale la pena porque igual siempre van a decir lo mismo, siempre van a tocar lo mismo, ¿cierto? Ahora, yo quiero empezar a aclarar leyendo de nuevo los textos de ellos. Y por ejemplo, mire, en el en Éxodo capítulo 20, perdón, hay algo más. Es que hay un texto que ellos también aplican mucho. Y me lo iba a brincar, pero no me lo voy a brincar. Deuteronomio 7:25. Mire, Deuteronomio 7:25. Ya después que te han convencido, te dicen, mire lo que dice Deuteronomio 7:25. Debes quemar en el fuego las imágenes de sus dioses. ¡Wow! Imagínese, pues, ¿qué tiene que hacer usted con toda esa cantidad de imágenes que tiene en la casa? Quemarlas. ¿Ven? Bueno, bien, ahora sí, empecemos a explicar con los mismos textos de ellos. Bueno, en Éxodo 24 te leen el versículo 4. No te hagas imagen de lo que hay ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de las aguas, debajo de la tierra. ¿Listo? Pero es que no le leen el contexto. Primero, no le leen el texto antes, el versículo 3, ni tampoco le explican el versículo 5.
el contexto. Mire, el versículo 3 dice, de Éxodo 23 dice, no pondrás otros dioses delante de mí. Eso es lo que está diciendo Dios. No tendrás otros dioses delante de mí. Entonces, cuando dice que no te harás imagen de nada de lo que hay en el cielo ni nada de estas cosas, es imágenes de qué? De otros dioses. ¿Por qué dice? ¿Por qué sabemos que eso es verdad? Porque el versículo 5 dice, porque yo soy un Dios celoso. Yo soy un Dios celoso que trae castigo sobre la tercera y cuarta generación. Pero lo que nos interesa es el pedacito. Yo soy un Dios celoso. Mire, nuestro Dios no nos va a celar a nosotros con una imagen. Eso es ilógico. ¿Por qué? Porque Él es un Dios. Por lo tanto, nos cela con qué? Con otro Dios o con otros dioses. Eso es lo que realmente quiere decir el texto. Ahora, Salmo 115. Ellos leen el 4, del 4 en adelante, pero te lo hacen ver como que fuera la imagen. Pero es que el texto no te habla en ningún momento de imagen, porque te dice, los ídolos de ellos son de oro y plata, bueno, ojos tienen, no ven, y ¿cierto? Lo que ya vimos. Pero hablas de los ídolos, de los dioses de los paganos. De eso es que está hablando el Salmo 104, ¿cierto? Está hablando de dioses, de los ídolos. Recuerde, adorar significa creer que algo es un dios. Entonces, si tenés esas imágenes y crees que es un dios, como lo hacían los paganos, pues entonces sí eres idólatra. Recordemos otra cosita, idólatra, no sé si ya lo dije o no lo he dicho. Idólatra viene de dos palabras griegas, de ídol, que significa ídolo, y latría, que significa adorar. Entonces, ¿qué es idolatría? Adorar ídolos. Si fuera mala las imágenes, entonces no sería la palabra idolatría, sino imagenlatría. Prohibido idolatrar, querer, amar, adorar imágenes. Entonces hablas de ídolos y no de imágenes, ¿cierto? Ahora, cuando Aarón les hace el becerro de oro, pues es que se toma en cuenta que hizo un becerro de oro, ve, una imagen. Pero es que mire lo que le dicen. Israel, estos son tus dioses que te sacaron de Egipto. No dice, estas son las imágenes que te sacaron de Egipto. Son tus dioses. O sea que ya para ellos en su corazón esas imágenes no eran imágenes, eran dioses. Ahora, cuando dice de que no te harás dioses de fundición, es precisamente lo mismo. No te hagas una imagen que mañana la vas a considerar un dios o que ya mismo la estás considerando un dios. Es lo que te está diciendo. Ahora, en Deuteronomio 7:25, cuando dice de que tienes que quemar en el fuego, ¿qué es lo que tienes que quemar? Las imágenes. Se da cuenta que las imágenes, pero mire que el énfasis no tiene que hacerse allí, sino en lo que sigue. Tienes que quemar en el fuego las imágenes de sus dioses, las imágenes de los dioses. No era cualquier imagen, eran las imágenes de dichos dioses. Estamos bien hasta el momento, ¿verdad? Ahora, a mí me gusta meterme un poquitico en la historia. Es porque, ¿por qué Dios se les para tan firme a los hebreos para que no hagan esas imágenes? Mire, ¿en qué momento lo hizo Dios? Dios no esperó que pasaran años para empezar a prohibirles esto. Recordemos lo siguiente, los hebreos vivieron 430 años en Egipto, eran esclavos en Egipto, y durante 430 años, ¿qué fue lo único que vieron? Imágenes de dioses. Los egipcios tenían muchos dioses, ¿recuerdan? Que creían en el sol, que creían en los toros, en las vacas, en el río Nilo, en las ranas. Todo para ellos era un dios. Y de cada uno de esos dioses tenía una imagen. O sea que los hebreos tenían en su corazón y en su mente, ¿qué? Esas imágenes. Por eso Dios les dice, no te hagas imágenes. ¿Para qué? Para borrarles de su mente y su corazón esas imágenes. Entonces, ¿en qué momento Dios hace eso? Pues si nosotros nos devolvemos, estamos en el capítulo 20 de Éxodo, nos devolvemos un capítulo, ahí en el capítulo 19 y leemos el versículo 1. Mire lo que dice, al tercer mes de haber salido de Egipto, mire, es al tercer mes. ¿Cuánto hacía que habían salido de Egipto? 3 meses. Hacía solo 3 meses que habían salido de Egipto cuando Dios empieza a decirles, no imágenes de dioses. ¿Por qué? Porque ellos lo tenían fresquito, eso lo tenían vivo en el corazón y en la mente. Bien, ahora, para demostrar que las imágenes no son las malas, que los malos son los dioses, vamos a empezar a ver cómo el mismo Dios, nuestro Dios, empieza él mismo manda a hacer imágenes. Es que si nos vamos a Éxodo capítulo 25,
y leemos el versículo 18, miren lo que dice, Éxodo 25, 18. Aquí es cuando Dios manda a hacer el arca. ¿Recuerdan? Bueno, miren lo que dice. Y tienes que hacer 2 querubines de oro, de labor a martillo los has de hacer en ambos extremos de la cubierta. Bueno, ahí ustedes seguirán leyendo y es el arca. Pero ¿qué es lo que él manda a hacer Dios? 2 querubines de oro. ¿Recuerdan dónde viven los querubines? Los querubines viven en el cielo. ¿Y qué era lo que decía el famoso texto de Éxodo 24? No te hagas imagen de lo que hay en el cielo. ¿Ven la contradicción entonces? La Biblia no se contradice. Porque si los querubines viven en el cielo y Dios los manda a hacer de oro y los monta encima del arca, bueno, a ver, ¿son malas las imágenes? Entonces el primer idólatra sería Dios. Capítulo 26, versículo 1, de ahí mismo de Éxodo, ¿cierto? Aquí es cuando se fabrica el tabernáculo. Mire lo que pasa cuando el tabernáculo, recuerden que era armable y desarmable y todo aquello porque ellos viajaban mucho en el desierto. Mire cómo lo construyen. Dice, y el tabernáculo lo has de hacer de 10 telas de tienda de lino fino retorcido, e hilo azul y lana teñida de púrpura rojiza y fibra escarlata carmesí. Mire, con querubines, obra de bordador, las has de hacer. Mire, tenían que bordar querubines en todas las telas. Tenían que bordar querubines. ¿No dice que era prohibido hacer pues imágenes de lo que hay en el cielo y de lo que hay en la tierra? ¿Cierto? Ahí están los querubines, imágenes del cielo, imágenes de la tierra. ¿Listo? Ahora, si nos vamos al primer libro de los Reyes, vamos a seguir viendo cómo el mismo Dios es el que manda a hacer las imágenes. Primer libro de los Reyes, nosotros podemos leer el capítulo 6, vamos a leer el versículo, bueno, en el versículo 1 vamos a ver cómo Dios manda a hacer el templo y es Salomón el que empieza a construir el templo, ¿verdad? Pero entonces, leamos el versículo 23. Ya es lo que pasa dentro del templo. Es lo que pasa dentro del templo. ¿Qué es lo que se construye dentro del templo? Mira el 23 dice, además, hizo en el cuarto más recóndito. ¿Cuál es el cuarto más recóndito? El Santísimo. Nada más y nada menos que el Santísimo, que no, donde no entra sino el sumo sacerdote. Dice, mandó a hacer 2 querubines de madera de árbol oleífero, de 10 codos de altura cada uno. Imagínense, en el Santísimo, 2 querubines, imágenes de lo que hay en el cielo. El versículo 29 dice, y todas las paredes, mire qué importantísimo esto, y todas las paredes del templo en derredor las entalló con entalladuras grabadas de querubines y figuras de palmeras y grabados de flores por dentro y por fuera. Miren, el templo, todo alrededor, todas las paredes eran con querubines, forradas con querubines. ¿Dónde vienen los querubines? En el cielo. Palmeras y flores. ¿De dónde son las palmeras y las flores? De la tierra. Luego, entonces, ¿no es que Dios mandó a prohibir las imágenes de lo que hay en el cielo y en la tierra? Pues ahí está. Imágenes mandadas a hacer directamente por Él. Entonces, ¿cómo vamos a decir de que las imágenes son malas? No pueden ser malas, el mismo Dios sería el idólatra, ¿verdad que sí? Ahora, si leemos ahí, damos la vueltica en el capítulo 7 de Primero de los Reyes, vamos a leer los versículos 28 y 29. 7, 28 y 29, mire lo que dice. Y esta era la hechura, a ver, aquí estamos hablando de los utensilios del templo, ¿no? De los utensilios de lo que había en el templo. Y dice, y esta era la hechura de las carretillas. Tenían paredes laterales y las paredes laterales estaban entre los travesaños. Mire, y sobre las paredes laterales que estaban entre los travesaños había leones, toros y querubines. Y por encima de los travesaños era lo mismo, más arriba. Y por debajo de los leones y de los toros había guirnaldas en obras colgantes. ¿Ah? Mire, imágenes de leones, de toros y de querubines, cosas del cielo y cosas de la tierra. Entonces, ¿cómo vamos a decir nosotros que las imágenes son malas si es nada más y nada menos que el mismo Dios el que las está mandando a hacer? Eso es irrazonable. Estas son las cosas de que yo quisiera que un hermanito protestante, pues a ver, nos la explique, nos la enseñe, ¿verdad que sí? Ahora bien, mire lo que pasa ahí en Números capítulo 21, versículo 8. Bueno, como recordatorio, el pueblo de Israel siempre fue idólatra.
El pueblo de Israel siempre anduvo con su idolatría. Por eso era que Dios los castigaba. Uno de esos castigos, ¿en qué se basó? Se basó en que les envió una cantidad de serpientes que mordieron a muchos y murieron muchísimos. Pero cuando ya Moisés le ruega a Dios que por favor que se acuerde de su pueblo, ¿qué es lo que hace Dios? Dios le da una orden a Moisés. Mire lo que dice. Hazte una serpiente de bronce y cuélgala en un estandarte. El que se ha mordido tiene que mirar la serpiente de bronce y quedará sano. Dense cuenta de eso. ¿Se dan cuenta de eso? Una serpiente de bronce. Y lo mejor del mundo, ¿no? Es que no era simplemente por tenerla allí. Es que si alguien era mordido por una serpiente, miraba fijamente a esa serpiente de cobre, a esa imagen, ¿y qué pasaba? Quedaba sano. Inmediatamente se curaba. ¿Con qué? Con una imagen, con una imagen. Entonces, ¿dónde está lo malo de las imágenes? De las imágenes, no de los ídolos. Les voy a mostrar cuándo una imagen es, o sea, cuándo es una imagen y en qué momento llega a ser un ídolo. Vámonos a Isaías 44:17. Si nosotros nos vamos a Isaías 44:17, mire lo que dice. Isaías 44. Vamos a leer desde el 14. Es larguita, pero vamos a leerlo. Isaías 44, del 14 al 17, ¿no? Aquí está hablando, para que lo entendamos y nos metamos en el cuento, del hombre que trabaja con madera. ¿Cómo utilizaba la madera? ¿Para qué le servía la madera a este hombre? Vamos a leerlo. Dice, hay uno cuyo negocio es cortar cedros y toma cierta especie de árbol, aún un árbol macizo, y deja que se haga fuerte para que, si entre los árboles del bosque plantó el laurel y la lluvia misma que cae a cántaro sigue haciéndolo crecer. Mire desde el 15. Y ha llegado a hacer algo para que el hombre mantenga ardiendo el fuego. O sea que el árbol lo utiliza para leña, ¿sí o no? De manera que él toma parte del árbol para calentarse. De hecho, hace un fuego y realmente cuece pan. Aquí está. Lo utiliza como leña para calentarse y para cocer pan, para cocinar. Dice, también se pone a trabajar en un Dios ante el cual pueda inclinarse. Lo ha hecho una imagen tallada y se posterna ante ella. La mitad del árbol realmente la quema en el fuego. Sobre la mitad de él asa bien la carne, come y queda satisfecho. También se calienta y dice, ajá, me he calentado. He visto la lumbre. Ahora miren el 17. Pero de lo restante del árbol realmente hace un Dios mismo. Su imagen tallada. ¿Imagen tallada de quién? De un Dios. Se arrodilla ante ella y se inclina, le ora y le dice, líbrame, porque tú eres mi Dios. Líbrame porque tú eres mi Dios. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué fue lo que él fabricó? ¿Una simple imagen? No, él acaba de fabricar un Dios. ¿Cómo sabemos que es un Dios? Porque se le arrodilla, le ora y le pide. Entonces, no era una simple imagen. Si lo hace como una simple imagen, pues vaya, no pasa nada en absoluto. Pero es que lo que se acaba de fabricar es un Dios. Y mire que ahí la Biblia lo está diciendo clarito. Ahora, yo quiero que nos vayamos al segundo libro de los Reyes. Capítulo 18, vamos a leer el versículo 4. A mí me gusta muchísimo este texto y voy a decirles por qué. Porque recuerdan la serpiente que le mandó Dios a hacer a Moisés. La serpiente, que era una simple imagen y que tenía una función espectacular. ¿Cuál era esa función espectacular? Nada más y nada menos que quien la mirara quedara sano si había sido mordido por una serpiente. Pero ¿qué pasó con esa serpiente? Mire, hasta ahí es una simple imagen. Hasta ahí es una simple imagen. Pero miren lo que pasa con esa serpiente. Segundo de los Reyes, capítulo 18, vamos a leer el versículo 4. A ver, en Israel hubo reyes buenos y hubo reyes malos, ¿no? Eso no lo podemos olvidar. Pues mientras el rey Oseas fue un tipo que fue malo, fue idólatra, él dentro de los mismos templos hizo cosas para otros dioses, e hizo cosas malísimas. Cuando este tipo muere, a él lo sucede Ezequías, el hijo. Este sí es bueno, este sí vino, hizo cosas buenas. Dentro de las cosas buenas, miren lo que hizo Ezequías. Dice, Segunda Reyes 18:4, ¿no? Dice, él, o sea, Ezequías, quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera
e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés. Mire, hizo pedazos la serpiente que había hecho Moisés, la serpiente de bronce, que Dios mandó a hacer. Pero el problema es por qué la partió, por qué la pulverizó, como se dice. Dice, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel y la llamaron Nehustán. Le quemaban incienso. Cuando se dice de que le quemaban incienso, ¿a qué se está refiriendo? ¿Saben a qué se está refiriendo? Que ya la consideraban un dios, ya la estaban adorando a esa serpiente, que lo único que tenían que hacer era, pues simple y llanamente, mirarla cuando alguien había sido mordido. Cuando ya dejó de ser una serpiente para convertirse en un dios, ¿qué ordenó Dios que hicieran con esa serpiente? La que él había mandado a hacer. ¿Recuerdan qué fue lo que mandó, qué fue lo que pasó? La mandó a destruir. Eso fue lo que hizo Ezequiel, porque ya no destruyó la serpiente, destruyó un dios, Nehustán. Ya lo llamaban, hasta nombre propio le tenían. Realmente, ¿no? Bien, teniendo esto en cuenta, teniendo esto claro, pues recordemos, ¿no? Que otra de las acusaciones aquí con las imágenes, que por qué nosotros somos idólatras, porque nos arrodillamos ante las imágenes, que porque les prendemos luces, que porque, pues porque las tocamos. A ver, si arrodillarse es sinónimo de idolatría, estamos metidos en un problema grave. ¿Por qué? Porque mire lo que dice, vámonos a Josué, vamos a leer en el libro de Josué, vamos a leer el capítulo 7 y vamos a leer el versículo 6. En el capítulo 7, versículo 6. Josué, ¿recuerdan quién fue? Josué fue el que introdujo al pueblo de Israel a la tierra prometida. Moisés no pudo, recuerdan que Moisés no pudo. Fue este Josué fue el que introdujo al pueblo de Israel allá. Pero mire lo que pasó en cierta ocasión con Josué. Estaban en medio de guerras, ellos peleaban mucho con otros pueblos, ¿no? Dice, entonces Josué rasgó sus vestiduras y se postró en tierra sobre su rostro. Mire, se postró en tierra sobre su rostro, cayó sobre tierra, arrodillado sobre su rostro, y delante del arca del Señor, hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel, y se echaron polvo sobre sus cabezas. Mire, Josué y los ancianos de Israel caen de rodillas ante el arca. Les pregunto, si arrodillarse es idolatría, entonces Josué y los ancianos eran idólatras. ¿Por qué Dios no los castigó? Miren que cayeron arrodillados ante el arca. Y recuerdan que era lo que había encima del arca, dos querubines. O sea que estaban haciendo lo mismo que hacemos los católicos, arrodillados ante una imagen. Pero estaba Josué creyendo de que esa arca, esos querubines eran Dios. Jamás. Lo mismo que hacemos los católicos. Nosotros nos arrodillamos ante la imagen, pero sabemos que ese no es Dios. Eso es lo que pasa con los hermanitos separados por malinterpretar las escrituras, por no leer los contextos. Leamos primera de Samuel capítulo 24, versículo 8. Aquí nos vamos a hablar de David. Mire, nada más y nada menos que David. Recordemos que antes de David ser rey, él fue muy perseguido por Saúl. Saúl lo envidiaba y Saúl quería matar a David. Pero mire lo que pasa acá. Primera de Samuel 24, 8. Dice así. Así que David se levantó y salió de la cueva, en cierta ocasión que Saúl lo estaba persiguiendo. Salió de la cueva y gritó a Saúl diciendo, mi señor, el rey. Ante esto Saúl miró detrás de sí y David procedió a inclinarse rostro a tierra y a postrarse, o sea, a arrodillarse. ¿Ante quién se arrodilló, se postró, se posternó, como lo dice la misma Biblia? ¿Ante quién se posternó David? Ante Saúl, que entre otras cosas ya era malo. Le pregunto, si arrodillarse es idolatría, entonces era que David idolatraba, adoraba a Saúl. Jamás ocurra una cosa de esas, eso es mentira. Arrodillarse no es señal de idolatría. No es señal de idolatría. Que porque le prendemos luces nosotros a los santos. Mire, si prender luces es idolatría, los hermanitos separados se fregaron. Porque ellos no le prenden luces a nadie, por lo tanto, ellos no adoran. Si prender luces es adorar, entonces ellos no adoran a Dios porque ellos no le prenden luces a Dios. Así de sencillo. Que porque tocamos las imágenes. A ver, están más metidos todavía en problemas. ¿Por qué están más metidos en problemas? Porque es que ellos no tocan a Dios, o sea que no lo adoran.
Si tocar es adorar, ellos no adoran a Dios porque ellos a Dios no lo tocan. Estamos claros en eso, ¿no? Entonces, yo creo que va quedando muy claro que una cosa es una imagen, otra cosa es un Dios. Eso está más claro. Imagen por un lado, Dios por otro lado. Y ahí están las pruebas, ahí están las pruebas. Una serpiente hecha por Moisés, mientras fue simple imagen, no pasó nada. Antes, al contrario, ayudaba. Pero cuando ya la consideraron Dios, que le quemaban incienso, fue destruida. Entonces no destruyeron una imagen, destruyeron un Dios, porque yo soy un Dios celoso, dice ahí en Éxodo 25, ¿cierto? Yo soy un Dios celoso. ¿Por qué? Porque no celas con un Dios, con otros dioses, no cela con imágenes. Ahora, tienen como esa enfermedad en contra de las imágenes, pero ellos no se dan cuenta de que nosotros somos imágenes, que Jesucristo es una imagen. Mire, si nosotros nos vamos, aunque es un texto muy conocido, Génesis 1.26, miren lo que dice Génesis 1.26. Dice, y Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Nosotros somos imagen de Dios. A ver, no te hagas imagen de nada de lo que hay en el cielo, pero es que nosotros somos imagen de lo que hay en el cielo, de nada más y nada menos que nuestro Dios. Nosotros somos imagen de lo que hay en el cielo. Y fue el mismo Dios que nos creó así, como imágenes. Y si nos vamos a Colosenses capítulo 1, versículo 15, mire, Colosenses 1:15, miren lo que dice. Hablando de Jesucristo, ¿no? Hablando de Jesucristo, miren lo que dice. Él es la imagen del Dios vivo, del Dios invisible. ¿Quién es la imagen del Dios vivo, del Dios invisible? Jesucristo. Jesucristo, mientras estuvo en la tierra, fue la imagen del Dios invisible. Él es la imagen viva, la imagen visible de ese Dios invisible. ¿Se dan cuenta ustedes de eso? Entonces, en vista de todo esto, hay más, muchísimo más, pero yo creo que es más que suficiente para que nosotros la tengamos en claro, para que los hermanitos separados, por favor, si lo escuchan y si de verdad están buscando a Dios, pues a ver, que lo investiguen bien y se den cuenta lo equivocados que están. Están tan equivocados, hermanitos, los hermanitos separados, que, mire, la Biblia dice de que lo que uno lleve en el corazón, eso es lo que uno es. Ellos viven con la palabra imagen, la palabra idolatría, la viven, la reviven, eso los retuerce a ellos en su corazón, en su alma. Nosotros en nuestro corazón no tenemos imágenes como dioses, como ídolos. No, entonces los verdaderos idólatras son ellos, que en su corazón llevan a esas imágenes como dioses, lamentablemente para ellos. Y miren, Dios nos, o sea, para Dios eso es tan efímero, es tan poquito, que mire, parece mentira, pero en la Biblia se nos muestra a nosotros cómo Dios utilizó cosas o utiliza cosas para hacer milagros. ¿Sabían eso? Lucas 19:40. Mire, esto es bonito, a mí me gusta. Lucas 19:40. Aquí en Lucas 19:40, los fariseos les están diciendo a Jesucristo que, bueno, que le prohíba a su gente hablar, que los pare, que nada, que les prohíba la predicación. ¿Sabe qué le dice Jesucristo a los fariseos? Dice, si estos se callaran, las mismas piedras hablarían. ¿Cuáles son las piedras que tenemos los testigos? Es que los testigos, digo así yo, los cristianos. Mire, las imágenes, esas piedras hablan. Esas piedras hablan. Y si no, ¿por qué? ¿Qué tienen que decirnos cuando están las apariciones de la Virgen María? Las piedras hablan. Solo que hay que saberlo interpretar. Si nosotros nos quedáramos callados, las imágenes solitas hablarían. Ahora, mire algo que a mí me llama la atención ahí en Hechos capítulo 19. Hechos 19, vamos a leer 11 y 12. A ver qué hermanito separado es capaz de explicarme esto. Hechos capítulo 19 y vamos a leer los versículos 11 y 12. Mire lo que dice. Y hacía Dios milagros extraordinarios por la mano de Pablo. Ajá. Pablo no hacía milagros, nadie hace milagros, es Dios por intermedio de uno, ¿no? Pero entonces dice aquí que hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Y miren el 12, de tal manera que aún
se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, o sea, los paños o delantales de Pablo, de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Si los hermanitos quisieran darme una explicación, yo quisiera escucharla, los hermanitos separados. Mire, con los paños, con los delantales de Pablo, cuando Pablo no estaba presente, únicamente con que la gente los viera, los tocara, ya la gente se sanaba. Dios utilizando cosas para hacer milagros. Entonces, en ese caso, nosotros, ¿qué tenemos que decirle a los hermanitos separados? Simplemente, hermanitos, los idólatras, pues terminan siendo ellos, o no terminan siendo ellos, ¿no? Claro que sí, terminan siendo ellos, porque ellos son los que viven con esa enfermedad, idólatra, idólatra, ídolo, ídolo, imagen, imagen. Nosotros no nos preocupamos por eso. Nosotros sabemos que esas imágenes que tenemos nos ayudan porque nos recuerdan quiénes somos, porque son algo precioso que nos acercan simplemente con verlos, nos acercan de una u otra manera a Dios. Para concluirles, quiero mostrarles por qué la idolatría no es tener la imagen. Porque es que la misma Biblia en el Nuevo Testamento nos muestra cuál es la verdadera idolatría. Busquemos Colosenses capítulo 3, versículo 5. Colosenses 3, 5. Mire lo que dice. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. Oigan bien, hagan morir lo terrenal en cada uno de ustedes, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer morir? Dice, la fornicación, la impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia. Miren esto, y avaricia, que es idolatría. La avaricia, y dice que dejemos morir eso, que matemos eso, que nos deshagamos de eso. Dice que la codicia o la avaricia, que es idolatría. La verdadera idolatría es lo que se lleva en el corazón. Por eso me extraña tanto que los hermanitos separados pues nos enciendan y nos ataquen y todo aquello, cuando recordemos que si no todos, porque no voy a generalizar, la gran mayoría de que o sea, cómo se sostienen, cómo viven, cómo se llenan de plata, porque se llenan de dinero, cobrando el diezmo, cobrando el diezmo, cuando en la misma Biblia se nos dice de que cada uno dé conforme a lo dicte su corazón. Ya ese diezmo no es obligatorio, pero los hermanitos separados sí es una obligación pagar el diezmo. Eso se llama avaricia, eso se llama codicia. ¿Y eso cómo se llama? Idolatría. El Dios de ellos es el dinero, es el dinero. Por lo tanto, qué pena con nuestros hermanitos separados. Ojalá alguno escuche esto y lo analice para que salga de su error. ¿Por qué? Porque los verdaderos idólatras son ellos, no los católicos. Nosotros adoramos a un solo Dios verdadero, un solo Dios verdadero. Las imágenes son simplemente eso, imágenes que nos ayudan a nosotros a reforzarnos en nuestra fe. Bueno, hermanitos, hasta aquí dejamos este estudio. Para la próxima semana, si Dios quiere, pues vamos a preparar otro tema que yo sé que va a ser de mucha ayuda para todos, ¿no? Yo trato de tocar temas que tienen que ver con los hermanitos separados. ¿Por qué? Porque es que, a ver, yo lo dije en otro estudio, de las 80.000 iglesias que existen, iglesias, entre comillas, que existen, el 90 y tanto por ciento de esas iglesias está conformado por excatólicos. Y eso duele. Católicos que se los llevaron con textos como Éxodo 24, como Salmo 115, como el Éxodo 32, o sea, mal interpretados, textos sacados de contexto. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es en qué nos atacan los hermanitos separados. Tomar cada uno de esos temas y aclararlo para que el católico se afiance en su verdadera fe, para que no lo saquen fácilmente de aquí, de su verdadera iglesia, y para que el hermanito separado que lo escuche, pues a ver, si de verdad está buscando a Dios, pues que tome conciencia de que está en un error y venga aquí, a la iglesia que tiene las puertas abiertas para todos, que fue la iglesia que fundó nuestro Señor Jesucristo. Que el Dios del cielo me los bendiga.